Excelente noche a todos, Dios les bendiga y continuamos aquí. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues la palabra de esta noche es la importancia de la obediencia hacia Dios. Mira, la obediencia hacia Dios no solamente es importante cuando queremos obtener respuesta de Dios, y igual tampoco no es solamente importante para recibir la bendición de Dios o el propósito de Dios para nuestras vidas. La obediencia es igual de importante cuando ya tenemos la bendición, cuando ya tenemos la respuesta a nuestras oraciones. Y vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 6 lo que le indicaba el Señor al pueblo de Israel que deberían de hacer ellos, ya que hubieran entrado a la tierra prometida. Entonces vamos a estar viendo los beneficios y la importancia como tal de la obediencia hacia Dios. Mira, vamos a leer Deuteronomio 5, versículo 32 y 33, lo cual dice: Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivas y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, primero aquí en la palabra el Señor está dando una indicación, se la da a Moisés, y Moisés le dice: ¿sabes qué? Lo que el Señor me dijo es que, miren pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Entonces, para ser obedientes, primeramente tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Algunas personas Dios les va a permitir que hagan ciertas cosas, y no se significa que sean cosas malas, pero a veces a otros nos va a decir: no hagas eso, y no necesariamente porque sea malo, sino para probar nuestra obediencia y nuestra fidelidad hacia Él. Entonces aquí dice que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Quiere decir que caminemos en el camino que Él ha trazado para nosotros, que es la forma en como Él nos ha dicho que tenemos que hacer las cosas, que no tratemos de hacer nuestro propio camino, no tratemos de tomar un atajo para llegar al mismo destino. Y dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y quiere decir, como les digo, en todo el camino, no hacer un atajo. No podemos sacarle la vuelta solamente porque Dios nos ha mandado que hagamos esto y a nosotros se nos hace difícil, y si lo hacemos de una forma más fácil y más rápida, ya le estamos fallando a Dios. Porque si el Señor manda que hagamos las cosas de una forma, como dice aquí, tenemos que guardar todo el camino. Tenemos que caminar todo ese camino sin desviarnos a la izquierda ni a la derecha. Pero aquí es donde podemos ver los beneficios de la obediencia hacia Dios. Dice: para que vivas y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, Dios ya tiene bendiciones preparado para el pueblo de Israel, pero así para cada uno de nosotros Dios ya tiene bendiciones para nosotros preparadas más adelante. Pero para que las conservemos, nosotros tenemos que ser obedientes hacia Él. Podemos llegar a perder esas bendiciones por una desobediencia hacia Él, por hacer las cosas a nuestro modo. Y por eso dice: para que tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces les está advirtiendo que si ellos no permanecen fieles y no permanecen obedientes hacia Él, ellos van a perder esa tierra, que lamentablemente el pueblo de Israel, por su desobediencia, fue llevada cautiva, la nación de Israel, a Babilonia. Entonces podemos ver que aquí la advertencia que Dios les estaba dando al pueblo de Israel se cumplió por una desobediencia del pueblo de Dios. Y es lo que puede pasar en nuestras vidas. Dios nos bendice, pero nosotros tenemos que aprender aún a ser fieles hacia Él,
aun cuando ya hemos sido bendecidos. Y también dice, para que viváis y os vaya bien. Entonces una bendición se puede tornar en una maldición si no estamos en obediencia hacia Dios. Porque nosotros la volvemos una maldición. Porque como no somos, podemos estar propensos a olvidarnos de Dios. Y entonces vienen los ataques espirituales. Y podemos empezar a sentirnos disgustados, a sentirnos con una carga, con lo que mismo Dios no nos ha dado. Nos podemos llegar a sentir afligidos con lo que Dios nos ha dado, pero no es una aflicción que provenga de nosotros o de Dios, sino empezamos a lo mejor a renegar porque le hemos abierto una puerta al enemigo. El pueblo de Israel, como ejemplo, el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto y ellos comían mana del cielo y ellos empezaron a quejar, aunque tenían que comer, ellos empezaron a quejar. Ellos tenían todo lo que necesitaban, ya no estaban en esclavitud, ya eran libres y de hecho tenían una promesa de la tierra prometida. Pero ellos empezaron a renegar contra Dios porque no tenían carne, porque les hacía falta el ajo, porque muchas cosas. Y podemos nosotros igual, si nos empezamos a apartar de Dios, si nos empezamos a olvidar de Dios, le damos una cabida al enemigo para que venga a influenciarnos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y que sientamos que no es suficiente lo que Dios nos ha dado. Las cosas se pueden llegar a tornar una carga porque va a requerir de nuestro esfuerzo. Y cuando se nos olvida que todas las cosas las tenemos que hacer como para Dios y no para el hombre, tendemos a hacer las cosas como si fueran para el hombre y en nuestras propias fuerzas. Y es aquí donde podemos llegar a cansarnos cuando hacemos las cosas a nuestras propias fuerzas. Nos hastiamos de la vida. Como cuando una persona come mucho dulce, se llega a empalagar. Puede causar eso en nuestras vidas cuando tratamos de administrar lo que Dios nos ha dado en nuestras propias fuerzas. Tenemos que reconocer que siempre vamos a necesitar de Dios para que Él sostenga nuestras emociones y nuestro corazón. Y Él nos corrija cuando esas emociones se quieren salir fuera de control. Como dice la palabra, dijo David, vuelve alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. Dios y el Espíritu Santo es el que mantiene nuestro espíritu en orden y nos recuerda todo el bien que nos ha hecho, y que no importa qué tan difícil sea administrar ciertas cosas, no lo tenemos por qué administrarnos nosotros solo en nuestras propias fuerzas, lo tenemos a Él y Él nos va a suplir absolutamente todas las fuerzas, toda la sabiduría, incluso si se requieren manos, Él va a suplir cuando permanecemos en obediencia hacia Él. Y ahora lo que nos dice Deuteronomio 6, del 2 al 6 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye de leche y miel. Entonces Él nos está diciendo que pongamos por obra, que seamos obedientes hacia Él, hacia su palabra, para que nos vaya bien, para que nuestros días sean prolongados. ¿Qué quiere decir que nuestros días sean prolongados? A veces por la desobediencia podemos llegar a morir más adelantados del momento en el que tendríamos que morir. Entonces la muerte se puede llegar a adelantar por la desobediencia hacia Dios, por el pecado,
Entonces aquí dice para que tus días sean prolongados. A veces pensamos y decimos, ay Señor, pues es que esta persona ya se murió porque era tu voluntad. Pero si esa persona andaba en pecado, realmente no era la voluntad de Dios, sino que esta persona no estaba bien con el Señor y sus días no fueron prolongados. Dios le quitó la vida antes de tiempo porque él estaba bajo la maldición, porque no había humillación ni arrepentimiento y obediencia hacia él. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está diciendo que uno es, que él nunca va a cambiar. Que si él ha dicho que las cosas van a ser así, así tienen que ser y así van a ser. Que no hay nadie absolutamente como él, que no hay nadie tan fuerte como él, que solamente él es uno y nadie se compara absolutamente a él. Y esto es muy esencial reconocer, porque cuando nos damos cuenta que no hay nadie como él, que él es la máxima autoridad, aprendemos a tenerle un respeto, un temor hacia él, un amor hacia él. Y reconocemos por quién estamos respaldados, que no hay nadie más grande, nadie más fuerte que él, que aunque las luchas vengan, sabemos que él está por nosotros, y si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que no que lo que está diciendo nuestro Dios, así van a ser las cosas y así tienen que ser las cosas, que las cosas no van a ser a nuestro modo, que él nunca va a cambiar, que lo que él ha dicho, que va a ser, así van a ser las cosas. Que como dice la palabra, que sus palabras nunca regresarán vacías, sino que cumplirá aquello por lo que ha sido enviada. Entonces aquí les está advirtiendo que sean obedientes, si no van a caer maldiciones sobre ellos. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, quiere decir que si reconocemos que Dios uno es, lo vamos a amar con todo, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, porque vamos a reconocer que Él es uno, que Él nos ha formado, Él nos ha creado con un propósito, Él está dispuesto a bendecirnos, que cuando Él dice que nos va a bendecir, y dice la palabra que ya somos bendecidos, cuando sabemos que lo que Él ha dicho se va a cumplir en nuestras vidas, nosotros vamos a aprender a amarle a Él, porque Él nos ha amado primero, porque sabemos que Él siempre va a estar allí por nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que aprender a permanecer en Él, y si permanecemos en Él, en obediencia hacia Él, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver su bondad. Como dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué son esos bien? ¿Qué es ese bien? Que vas a poder aprovechar, disfrutar de tu vida alrededor, pero que Dios te va a dar más cuando tú eres obediente hacia Él. Y después dice el versículo 18, no, del 10 al 12 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Entonces Dios a veces nos va a bendecir con cosas tan excelentes que nosotros no vamos a tener ni que trabajar por ellas. Esta es la importancia de ser favorecidos por Dios. Y de la forma de para permanecer favorecidos por Dios es caminar en obediencia. Y dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces hay cosas que nosotros no podemos obtener por nuestras propias fuerzas. El poder de Dios, cuando digo el poder de Dios, es sentir su presencia,
obtener revelaciones de Dios, no podemos obtenerlas por nosotros mismos. Incluso los hijos, incluso sanaciones, incluso las bendiciones en base al propósito que Dios tiene para nosotros, no las vamos a obtener no las vamos a poder obtener por nosotros mismos. Es algo que Dios va a hacer por nosotros, y que aunque no veamos que las cosas estén cambiando, que nos estamos esforzando mucho en oración, en adoración, en leer la palabra, en siendo obedientes, en ayunando, y a veces sentimos como que las cosas no tienen sentido porque no vemos el cambio, pero no se significa que Dios no esté haciendo absolutamente nada. No, Él está preparando las cosas y Él está dispuesto a bendecirnos. Él hará mucho más abundantemente de lo que podamos pensar o pedir. Entonces a veces nos hacemos una noción de que es ser bendecido, pero Él lo va a hacer mucho mejor de lo que nosotros podamos pensar o pedir. Y allí es donde vamos a reconocer que Dios lo hizo. Pero dice que cuando nos saciemos y aprovechemos de todas estas cosas, que no nos olvidemos que Él fue quien lo hizo, que no nos olvidemos de darle honra, de obedecerle a Él, de buscarle a Él, de someternos ante Él. Que no se nos olvide seguir amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. De hecho, también dice que Él derrotará a nuestros enemigos. Miren, dice: y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres a posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces, cuando estamos en obediencia hacia Dios, Él va a arrojar nuestros enemigos delante de nosotros. A veces tenemos que resistir ciertas batallas para obtener la bendición y la respuesta a nuestras oraciones. Pero Él dice que si permanecemos fieles y obedientes hacia Él, Él arrojará a nuestros enemigos delante de nosotros. No seremos consumidos. La importancia de la obediencia es eso. Es que tenemos que tener una dependencia en sus fuerzas de Él, en que lo imposible Él lo va a hacer. Nosotros hacemos lo posible, que es resistir y confiar en Él y obedecerle, y Él va a hacer lo imposible. Versículo 24 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Entonces nos está diciendo para que nos vaya bien todos los días, para que no un día estemos mal y después un día bien, o un día bien y después una semana mal. El Señor no quiere solamente luchas para nosotros. Sí van a haber tiempos de guerra, tiempos de lucha, pero como todas las cosas, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de amar y tiempo de abstenerse de amar. Recordemos lo que dice en Eclesiastés. Entonces va a haber un tiempo donde vamos a tener que resistir en la batalla, pero también va a haber un tiempo donde vamos a tener la oportunidad para aprovechar y gustar de lo que Dios nos ha dado. Pero esto solamente va a pasar si permanecemos fieles ante Dios. Y dice: para que nos conserve la vida como hasta hoy. Para que nos conserve la vida. Si no somos obedientes hacia Dios, el pecado nos puede llegar a carcomar por dentro. Es algo que nos ensucia por dentro. Y no es de que Dios nos quite la vida o nos castigue, sino que nosotros mismos nos castigamos por medio del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado va a traer muerte espiritual hacia nuestras vidas. El pecado y la desobediencia va a traer muerte hacia las bendiciones que Dios nos ha dado. Y no es que Él nos las quite, no es de que nosotros mismos se las rendimos al enemigo por medio de la desobediencia. Dice la palabra que tenemos que cuidar con temor y temblor la salvación que Él nos ha dado. Pero si nosotros empezamos a caminar en desobediencia, como dice la palabra,
cuida de que nadie te robe tu corona, podemos llegar a perder esa corona. No, la salvación no se pierde, sino que las mismas personas la rinden por medio de la desobediencia hacia Dios. Entonces, si has caído en pecado y te has por algún tiempo volteado de Él o hecho tu propio camino por un tiempo, mi recomendación es que te voltees a Él. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Último versículo de capítulo 6 de Deuteronomio. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces nos dice que si somos obedientes hacia Él y ponemos por obra su palabra, que tendremos justicia. Yo no sé quién se ha burlado de ti, yo no sé quién te ha visto la cara, pero Dios hará justicia por ti si permaneces en obediencia hacia Él. También Él hará justicia por ti es de que tú te has esforzado o trabajado por mucho en alguna área de tu vida y parece que alguien más se llevó el fruto. El Señor te está diciendo que si tú permaneces fiel hacia Él, Él te hará justicia, Él te recompensará, Él te dará por lo que tú trabajaste. Recuerda que dice la palabra que cuando el ladrón es encontrado, lo debe de restituir lo que se robó 7 veces. Entonces Dios hace justicia por nosotros y todo lo que el enemigo nos robó cuando caminamos en obediencia hacia Él se nos va a regresar enumerado o renumerado. Entonces esta es la importancia de la obediencia hacia Dios, no solamente para obtener bendición, no solamente para obtener la respuesta de nuestras oraciones, sino que recordemos que tenemos que ser fieles y obedientes aún después de que obtuvimos la bendición. Esta es una forma en cómo Dios nos prueba para darnos más. Si somos fieles con lo que tenemos, si somos fieles a Él con lo que tenemos actualmente, Él nos va a bendecir, pero Él quiere ver nuestra reacción. Él nos va a probar si nos vamos a olvidar de Él, si vamos a ser obedientes hacia Él, si realmente éramos sinceros que le amamos con todo nuestro corazón, si vamos a esperar en Él o vamos a hacer nuestro propio camino. Recordemos que el Señor es el que prueba la mente y el corazón de los hombres y que tenemos que buscar honrarle y agradarle a Él, no por las bendiciones y no por las respuestas a nuestras oraciones, sino porque le amamos a Él. Y no debemos de amarle al Señor por lo que Él nos pueda dar, sino por quién es Él. Él es uno, Él es único, Él es perfecto. Y nadie más te va a amar como Jesús. Nadie más te va a amar como el Padre eterno. Y nadie puede hacer la mejor obra. Y nadie puede hacer una mejor obra que el Dios Todopoderoso. Entonces la palabra nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. El Señor quiere una transformación de nosotros y nos va a pedir obediencia para que nuestro corazón sea transformado, para que podamos ver su voluntad, para que podamos conocer los pensamientos que Él tiene hacia nosotros. Porque es muy ambiguo que Él diga que yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Pero también la palabra de Dios dice que quien ha conocido la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, cuando caminamos en obediencia hacia Él, en una búsqueda, en una intimidad, Él nos va a mostrar cuál es el propósito para cada una de nuestras vidas. Pero Él nos va a dar indicaciones para probar nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Él. Él no solamente nos quiere bendecir, Él quiere que después de que ya seamos bendecidos, podamos retener la bendición que Él nos ha dado. Porque sería de embalde que Él nos bendiga y que después por desobediencia la pierdamos. Que por olvidarnos de Él, el enemigo venga y nos la robe. Entonces, esta es la intención de Dios. La intención de Dios es que nuestra mente sea transformada, que nuestro ser sea transformado,
Dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es. Tenemos que aprender a permanecer en Cristo. Revestirnos de Cristo. Y como dice en el libro de Efesios, pues esta es la palabra de esta noche. Que tengan una bonita noche y que el Señor los siga bendiciendo. Cuídense.